ahora sí. Ok, listo. Bueno, en el día de hoy vamos a tomar un tema de la genética de la base cromosómica dentro de la herencia y dentro de la genética en sí. Eh, a pesar de que nosotros conozcamos un poco acerca de la genética, acerca de la herencia, cómo está, porque es una ciencia, la genética y la herencia es una ciencia que está dentro de la biología. Entonces ella se encarga de estudiar lo que es la parte de los genes, la parte de los cromosomas, y entonces muchos investigadores han tratado de explicar cómo se comporta, cómo los cromosomas y cómo los genes están formados dentro del organismo, dentro de nuestro organismo. Cuando hablamos de organismo, hablamos de los seres vivos. Entonces, por eso es importante conocer las teorías, las leyes que rigen la herencia, porque asimismo nosotros podemos compartir toda la información en la cual ellos basaron sus investigaciones. Y todo tiene que ver acerca de que, acuérdense que el cromosoma es donde está la misma base de la herencia, donde están los genes, donde están los alelos, y es allí donde nosotros podemos transmitir los ciertos caracteres a nuestra generación. Por eso que los genes que nosotros compartimos, lo vamos a seguir compartiendo con nuestros predecesores. Y es importante conocer que también nuestros progenitores, los padres nuestros, ellos también han tenido de repente ciertos genes o ciertas características semejantes a nuestras. Y así nosotros vamos heredando todas estas características a las nuevas generaciones que vienen. La primera teoría que nosotros tenemos sobre acerca de la herencia, podemos decir la teoría cromosómica de Sutton. Él empezó a estudiar lo que es los cromosomas en sí, desarrolló esa teoría para ver cómo estaban organizados estos cromosomas, cómo estaban esos alelos o esos genes organizados. Entonces, estos dos señores, Boveri y Sutton, empezaron a generar cuántos cromosomas, cómo estaban organizados esos cromosomas dentro del organismo, dentro de la célula. Acuérdense que los cromosomas están dentro de la célula. ¿En qué parte de la célula están los cromosomas? En la parte del núcleo, nucleolo por ser más específico. Entonces, está la célula, está el núcleo, está el nucleolo. Dentro del nucleolo están los cromosomas. Dentro de los cromosomas están los genes y dentro de los genes está el ADN, que es lo más estructural al final de la herencia, de la variabilidad genética. Entonces, por eso es bueno conocer qué tipo de genes regulan cierta característica. Acuérdense que los genes regulan las características físicas nuestras, por ejemplo, el color de la piel, color de cabello, la forma del cabello, el color de los ojos, la forma de los ojos alargados, la nariz, todas esas características físicas la rige lo que es la genética, lo rigen los genes. Y para cada característica hay una cantidad de genes que regulan para esa característica. Así que por eso es bueno conocer, no es que vamos a ver qué tipo de gen regula para el color de los ojos, pero sí es bueno conocer de que para el color de los ojos hay unos genes que van a regular el color de ellos. Bien, primero fue la teoría cromosómica de Walter Sutton, después viene la teoría celular. La teoría celular plantea que todos los seres vivos están compuestos por células. Pero acuérdense que los cromosomas que tenemos aquí están dentro de la célula. Esto es una célula. Usted ve en la pantalla que está aquí, ustedes van a ver un círculo gelatinoso por fuera y adentro hay una bolita. Bueno, la bolita viene siendo el núcleo de esa célula. Lo de afuera viene siendo el citoplasma y alrededor viene siendo la membrana plasmática. Entonces, para devolvernos hacia atrás,
la teoría celular, ella postula bueno, que todos los seres vivos están compuestos por células y que hay seres vivos que solamente tienen una célula y que hay seres vivos que tienen varias células y que esos organismos que tienen una sola célula se llaman unicelulares y que los que tienen varias células se llaman pluricelulares. Entonces, la célula describe lo que es la evolución de la vida en nuestro planeta. Entonces, si en una célula por nosotros podemos encontrar los cromosomas dentro de ese núcleo, imagínense cuántos genes que nosotros vamos a tener, cuántos miles y miles de genes, millones de genes vamos a tener para regular las características. Si nosotros los seres más organizados, lo que es el ser humano, tenemos millones y millones de células. Entonces, por eso es importante conocer qué hay dentro de esa célula, qué hay dentro de ese núcleo celular. Entonces, nosotros, en la teoría celular, en la teoría cromosómica, dice que nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Todos los seres humanos están compuestos por 46 cromosomas. Cuando ocurre el tipo de reproducción en nosotros, que es la reproducción sexual que ocurre dentro de los seres humanos, cuando ocurre este tipo de reproducción de los humanos, significa que al nuevo descendiente, el macho va a dar sus 23 cromosomas y la hembra 23 cromosomas, o sea que va a ser la mitad. El macho va a compartir 23 de los 46 y la hembra va a compartir 23 de los 46. ¿Para qué? Para que el nuevo organismo que van a nacer lleve los 46 cromosomas que son de los seres humanos. Todos los seres vivos no tienen la misma cantidad de cromosomas. Hay seres vivos que tienen 80, 90 cromosomas. Hay seres vivos que nada más tienen 5 o 10 cromosomas. Así que es una diversidad que hay. Dependiendo de la cantidad de cromosomas que tiene un ser vivo, significa de que ese organismo puede ser más fácil de estudiar, menos complicado. Entonces nosotros sí tenemos 46 cromosomas. Entonces cuando esos 23 que nosotros vamos a donar o a dar al nuevo individuo, allí va la información que ese nuevo individuo va a heredar de nosotros. Entonces, eso es que estos investigadores decían ellos, bueno, hay una teoría que dice que los cromosomas que nosotros vamos a donar, la información que lleva el nuevo individuo va a llevar una cantidad de características para ese individuo. Por eso que siempre nos dicen nosotros, tú te pareces a tu papá, tú te pareces a tu mamá, tú te pareces a tu abuela, porque significa de que nosotros heredamos esas características que nos hacen parecido a la otra persona. No somos iguales, no vamos a ser iguales, porque cada organismo es diferente a otro, porque el ADN es que diferencia a cada uno, ni los gemelos son iguales, porque los gemelos tienen el ADN diferente. Entonces, significa de que nosotros heredamos esas características, pero las personas no saben, cualquier común y corriente no va a decir, bueno, le damos la característica porque él tiene esa característica. Sí, es cierto, pero eso lo regula algo. ¿Y quién lo regula? Los genes y los cromosomas regulan esa característica. Porque dentro de un cromosoma yo puedo tener una cantidad de genes que regulan para esa característica. Entonces, por eso es indispensable conocer nosotros, cuando estamos estudiando ciencia, es indispensable conocer de que dentro de ese cromosoma hay unos genes que regulan las características físicas de los progenitores y nosotros los descendientes. Aquí hablaba de la teoría celular en sí, de cómo ¿por qué es importante conocer esto? Porque ya sabemos que los cromosomas están dentro de la célula. Cuando se habla del paradigma mendeliano, estamos hablando de los postulados de Gregorio Mendel. ¿Y quién era Gregorio Mendel? Él se le considera el padre de la genética moderna. Él fue el que sentó las bases para lo que es la base de la herencia.
Él dejó tres leyes, tres leyes que son importantes, que ustedes, ustedes en un momento dado vayan a ustedes a estudiar a su debido tiempo. Entonces, estas leyes, él dice que la herencia está regida por estas tres leyes y que eso es lo que sucede en cada uno de los individuos. Entonces, el paradigma mendeliano no significa que está parte de lo que es la teoría cromosómica de Sutton, o sea, siempre van a encontrar esa semejanza de lo que él decía y lo que después Mendel descubrió, después Mendel trajo consigo. ¿Por qué? Porque hay esas dos cosas, hay de repente puede existir variantes dentro de ella. Entonces, en la teoría cromosómica dice que se encuentran en pares, los cromosomas se encuentran en pares, Mendel también decía que los cromosomas se encuentran en pares, se segregan durante la meiosis, entonces acá sí se segregan durante la formación de gametos, pero la formación de gametos ocurre dentro de la meiosis, y que las parejas de cromosomas se reparten independientemente de otra pareja de cromosomas, acá en la teoría cromosómica, pero acá el factor de Mendel decía que los factores de Mendel se reparten independientemente, porque hay tres leyes que él regula y que dice la ley de la segregación, de los caracteres, la ley de los caracteres independientes. Entonces, hay ciertos paradigmas en la cual Gregor Mendel hizo sus estudios. Él hizo sus estudios en guisantes, él vio que esas características de repente se heredaban y esas características no heredaban. Por ejemplo, yo puedo decir que esa característica el nuevo individuo no la heredó. Por ejemplo, yo puedo tener ciertas características que yo no he heredado de mis progenitores, pero no significa que esas características yo las tenga en la parte recesiva. Puede ser que dentro de los descendientes que yo voy a tener se manifiesten las características que yo tenía. Entonces, eso era lo que Mendel decía. Que en el primer cruce decía, bueno, todas las características fueron iguales, pero si dos características diferentes se cruzaron entre sí, al final se va a obtener la característica que estaba perdida. Entonces se llama los caracteres hereditarios recesivos. Hay dos tipos de carácter hereditario, uno es dominante y uno recesivo. Entonces, dentro de los seres humanos hay caracteres que son dominantes. ¿Qué significa esos caracteres? Que siempre la nueva generación que va a tener va a llevar esas características físicas. Entonces, también dentro de los seres humanos va a haber características recesivas que de repente se manifiestan no en la primera generación, pero sí en la segunda generación. ¿Qué significa esto? Que nosotros los seres humanos podemos heredar características de nuestros abuelos, que nuestros padres no la obtuvieron, pero la heredaron los nietos. Entonces, podemos llevar esa característica de esos progenitores que es de la primera generación. Entonces, ¿dónde este señor, en qué se parece esta teoría con lo que plantea Mendel? Bueno, en que estos trabajos que planteó este señor dan a pie a lo que Gregor Mendel hizo también. O sea, tuvo un complemento, porque no significa que esto está alejado, es que esto está alejado de la otra característica. Entonces, por eso es importante conocer cómo está compuesto hoy nuestro organismo, cuántos cromosomas yo tengo, qué tipo de genes tengo en cada cromosoma. Ahorita mismo nosotros podemos decir que el ser humano tenemos 46 cromosomas y que esos 46 cromosomas, dentro de cada uno de ellos hay ciertos genes que son de ese cromosoma. Si ocurre un cambio dentro de nuestro organismo, significa que ya nuestro organismo no vive normal. El ser vivo ya no es normal, hay una mutación dentro ya puede ser a nivel de los genes, puede ser a nivel de los cromosomas también. Entonces ya el organismo puede venir con esos trastornos genéticos que ocurren dentro de nosotros los seres humanos. Y hay bastantes trastornos genéticos. Entonces, según lo que plantea Mendel, que cuando dos organismos con características dominantes puras
se cruzan entre ellas, entonces va a obtener al final características dominantes. Pero cuando homocigota, cuando son variantes híbridas, al final la siguiente generación va a obtener una copia de la primera generación. Entonces, por eso es que él decía que las características recesivas se manifiestan al final, no se van a perder. Pero quiero saber qué es un cromosoma, cómo está compuesto ese cromosoma. Lo que ustedes ven en pantalla ahorita mismo es un cromosoma, parece una X, ¿no? Así están todos los cromosomas de nuestro organismo. Así es la forma de ellos. ¿Qué tienen? Ahorita mismo ustedes ven aquí, tienen dos cromátidas, tienen un centrómero. El centrómero viene siendo el centro aquí, donde ellos se chocan aquí. Eso se llama centrómero. Las puntas de los cromosomas, eso se llaman telómeros, y cada uno es un brazo de ese cromosoma. Entonces, así está, y de repente cambian, todos los cromosomas no son iguales. Los cromosomas algunos son más grandes, otros son más pequeños, unos más pequeñitos, la forma es diferente. Entonces, eso significa de que hay una variedad de cromosomas dentro de nuestro organismo. Ellos son diferentes. Entonces, ellos aparten la genética, los dividen en cuatro grupos grandes de cromosomas. Entonces, la estructura de ella, que cada cromátide que ustedes ven aquí, en la imagen, está formado como por un bastoncillo, ¿no? Entonces, estos bastoncillos se llama cromatina. Entonces, dice que se organiza cromatina dentro del núcleo celular. Entonces, en la célula cariótica, aquí a diferencia que la bacteria, el ADN siempre se encontrará en forma de cromatina, o sea que el ADN va a estar siempre aquí. Dentro de ese cromosoma yo les dije que están los genes, ¿verdad? Entonces, los genes son los que regulan las características de los seres vivos, los caracteres. Pero dentro de su genes vas a encontrar lo que es el ADN y el ARN. El ADN, que no es más el ácido desoxirribonucleico, que vas a encontrar en todas las células, todos los cromosomas. Entonces, y es lo que nos hace nosotros diferente a los otros. Entonces, el ADN también es la base de la genética, podemos decirlo así. También forma parte de la base de la herencia. Y el ADN, ustedes saben que la forma del ADN es una forma de doble hélice, una cadena. Y ahí es donde se encuentran las bases nitrogenadas y un sinnúmero de cosas, y que cual regula la variabilidad dentro de los organismos. Cuando nosotros, eso es la estructura del cromosoma. Entonces yo le decía que dentro de nuestro organismo te va a encontrar 46 cromosomas, y que esos cromosomas van a ser diferentes. Hay variabilidad, todos no son iguales. Entonces, uno de los tipos de cromosomas que nosotros tenemos dentro de los seres humanos son lo que se llama, o dentro de los seres más complejos, tenemos los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales es lo que va a determinar el sexo del descendiente. Los cromosomas sexuales son los cromosomas es el número 23, o sea, par 23. Acuérdense que son 46 cromosomas, 23 pares. El par 23 son los cromosomas sexuales, el par 23. Y es la que regula la determinación del sexo dentro del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos 23 pares. Del 1 hasta el 22, estos cromosomas son autosomas. Y el par 23 entonces viene siendo cromosomas sexuales, que ustedes desconocen. Ahora vamos a hablar de autosomas, son las cuales ustedes conocen, que son el macho y la hembra, ¿no? Dentro de una pareja. Pero, ¿qué cromosomas tienen el macho y qué cromosomas tiene la hembra? La hembra tiene cromosoma XX. Todas las hembras tienen cromosoma X, igual en el ser humano. Y el macho tiene XY. Significa de que estos cromosomas al final va a regular
a regular las características de ese ser vivo. Perdón, el sexo de ese ser vivo. Permite un momentito mientras conecto el cargador, que se me está descargando la computadora. Disculpen, bueno, entonces dentro de los animales, del ser humano, usted va a encontrar que hay cromosomas sexuales. En el ser humano es el par 23. Entonces, cuando el macho y la hembra se cruzan, al final yo voy a tener, yo no sé qué tipo, qué voy a tener en el nuevo individuo, si va a ser hembra o macho. Entonces usted tiene varias probabilidades. Si yo cruzo, aquí en la imagen que ustedes ven aquí, cromosomas sexuales de la madre, parece que son XX, y el cromosoma sexual del macho, que es XY. Cuando yo cruzo esos dos tipos de cromosomas, ¿verdad? Yo voy a ver con este cruce qué el individuo va a ser, qué probabilidad voy a tener yo de que ese individuo sea macho y que de ese individuo que venga sea hembra. Entonces yo voy a tener esa probabilidad de un 50% de que sea macho y un 50% de que sea hembra. Aquí ustedes ven 25-25. Ahí hay 50% de que sea hembra y 50% de que sea macho. Ustedes, por eso que hay parejas que van a tener todos los hijos varones y hay parejas que van a tener todos los hijos hembras. Eso pasa. Eso significa de que dentro significa de que el macho fue que donó solamente el cromosoma X. Le explicaba hace un rato que el macho va a donar 23 cromosomas y la hembra va a donar 23 también. Como la hembra, los dos son X, el macho es el que va a determinar el sexo del nuevo individuo, no la hembra, porque la hembra tiene 2X. Los dos son igualitos. El macho no, el macho tiene XY y es el que va a determinar el sexo dentro de esa pareja y es que determina el sexo de qué tipo de sexo va a tener el nuevo individuo. Entonces, si el macho dona solamente el cromosoma X, significa de que todos los individuos, los descendientes que van a tener esa pareja van a ser hembras, porque el macho solamente donó el cromosoma X. Y sin embargo, si el macho solamente dona el cromosoma Y, entonces significa que todos los individuos al final van a ser hombres, los descendientes van a ser hombres. Entonces, por eso que dentro de los seres humanos, dentro de nosotros los humanos, el que determina el sexo es el hombre, el macho, no la hembra. Porque los gametos o los cromosomas de la hembra son igualitos, en el macho no. Entonces, por eso se le llaman genes ligados al sexo. Que en los seres humanos el término generalmente se refiere a los rasgos que se encuentran influidos por los genes del cromosoma X. Porque acuérdense que este cruzamiento ustedes lo pueden hacer, esto es fácil hacerlo a través del cuadro de Punnett. Yo puedo hacer este cruce y me va a salir al final que los individuos van a ser XX o XY. Entonces, es importante conocer que estos gametos o estos pares de cromosomas número 23 es allí donde ocurre solamente la determinación del sexo.
o sea que esos cromosomas o funciones dentro del organismo es para determinar el sexo. Entonces, si un individuo, por decir, un individuo en vez de tener cromosoma XY, un hombre puede por decir un macho XY, tiene un cromosoma XXY, o sea, hay un trastorno genético aquí. ¿Por qué? Porque lo normal debe ser XY y no XXY, y eso ocurre, y también puede ocurrir en la mujer. Cuando esos individuos tienen esos cromosomas XXY, significa de que ese individuo que tiene ese cromosoma, porque tiene un cromosoma de más, al final va a tener características de la hembra, cierta característica. ¿Por qué? Porque tiene un cromosoma X. Y acuérdense que los dos cromosomas X regulan lo que es que sea hembra. Entonces, cuando ocurre todo esto, ahí ya estamos hablando de trastornos genéticos. Enfermedades genéticas no son incurables y que esto depende de la cantidad de cromosomas que tiene el organismo. Cuando hablamos de los autosomas, que son los cromosomas, ustedes ven aquí en la pantalla ustedes ven el dibujito ese, del 1 al 22, significa de que estos cromosomas son autosomas. Entonces, del 23, ustedes ven aquí, XY, este es el par que yo digo aquí que determina el sexo del individuo. Si yo veo estos cromosomas de un ser humano, yo de una vez digo que este es el cromosoma de un varón. Este es el cariotipo de un varón. ¿Por qué? Porque él tiene cromosoma XY aquí, en el último, en el par 23. Pero si yo veo XX, entonces los cromosomas de una mujer o de una hembra. Entonces dice que un autosoma es cualquiera de los cromosomas, excepto los cromosomas sexuales que le dije, que es el par 23. Entonces, del par 21 al 22, ellos van a regular otras características. Estos cromosomas van a regular otras características para ese individuo. ¿Por qué ponen del 1 al 22 solamente por un cromosoma? Ustedes dirán, bueno, nada más veo un autosoma en el 1, uno en el 2, uno en el... No, significa de que esos autosomas, en el 1 los dos son iguales, en el 2 los dos son iguales y así sucesivamente. O sea que esos dos cromosomas son idénticos, son cromosomas homólogos. Sin embargo, en el par 23 va a variar porque los cromosomas sexuales no son homólogos dentro del macho, no son homólogos. ¿Por qué? Porque es XY, usted ve que Y es más chiquitito que el X. Entonces, por eso es que de aquí ya los cromosomas varían porque no son homólogos. Entonces, del cromosoma 1 al 22 van a regular todas las otras características de los seres vivos. De los seres humanos. Va a heredar todas las características que yo le había complementado hace un ratito. Color de la piel, tamaño de las personas, el cabello, tamaño de la oreja, la lengua. Mírese usted que todo esto lo regulan en los cromosomas. Entonces, como le decía, cuando pasamos lo que es la reproducción dentro de los seres humanos, yo solamente voy a dar 23, voy a donar 23 y mi otra pareja va a donar 23. Entonces, no sabemos allí con detalle qué tipo de cromosoma estoy donando yo. Ahí no sano, yo no puedo decir que yo voy a donar el cromosoma X, eso no se sabe, eso se manifiesta cuando el individuo ya viene en camino. Entonces ahí sí yo me doy cuenta, bueno, es varón, resulta que yo solamente doné el cromosoma Y y no el X. Porque si hubiera donado yo como macho, donar el cromosoma X significa de que no el individuo iba a ser mujer. Entonces, por eso es importante también cuando hablamos de todos los cromosomas, cuando yo le dije a ustedes de cariotipo, te dirán, bueno, pero ¿qué es cariotipo? ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo no es más que una secuenciación de los cromosomas que usted tiene en su organismo. Son los 23 cromosomas, ¿verdad? Es como están ellos organizados. Entonces, uno se puede hacer unos cariotipos para saber si el cromosoma que yo tengo yo tampoco tener, un cromosoma de más y yo no sé. Y que resulta que cuando el nuevo individuo te voy a tener un hijo, yo quiero saber si ese hijo va a venir con problemas genéticos o ellos puede heredar un cromosoma que no se ha manifestado en mí, pero lo puede heredar de mí. Resulta que bueno, para poder yo saber
todo esto yo me tengo que hacer un cariotipo, tengo que ver, tengo que estudiar que esos cromosomas que yo tengo, eso se hace, eso lo hacen, ese cariotipo esté normal. Entonces, si a mí me hace un cariotipo y me dice, bueno, su cariotipo normal, significa de que los individuos, los descendientes míos, van a ser personas normales, personas sin ningún trastorno genético. Pero al hacerme yo un cariotipo y a mí me dicen que, bueno, que usted tiene una mutación en el cromosoma tal y ahí resulta que ahí usted tiene un cromosoma de más o dentro del cromosoma, los genes tal, tal, hay una mutación, una translocación. Entonces ya eso me complica un poquito más y voy a pensarlo bastante tener un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nuevo individuo puede obtener ese cromosoma de más y puede heredarlo. Y resulta que el nuevo individuo puede venir con este trastorno. Y son trastornos genéticos incurables. No tienen cura porque eso se da a nivel de genética. Entonces, es bueno conocer cómo son los tipos de cromosomas que yo tengo. Y eso se desconoce a través de un cariotipo. Ustedes han visto los niños, esto de con síndrome de Down. Todos los niños con síndrome de Down son igualitos. O todos los que tienen síndrome de Down, que padece este síndrome, usted no va a ver que no son diferentes entre uno y usted puede poner 22 niños con síndrome de Down, usted va a ver que los 22 tienen las mismas características. De que uno está más gordito más que otro, sí, está bien, pero las características físicas son igualitas. ¿Por qué? Porque significa que en el cromosoma 21, aquí, ustedes ven aquí en la pantalla, en el cromosoma 21, resulta que esos niños, en vez de tener un par de cromosomas en el 21, tienen 3 cromosomas. Por eso se le llama trisomía 21. Entonces, ya hay un trastorno aquí, ya este cariotipo cambió, ya no es normal. Entonces, el nuevo individuo viene con 3 cromosomas en vez de un par en el 21. Vienen con 3. Entonces, ocurre lo que se llama el síndrome de Down. Y así hay sin número de síndromes. Está el síndrome de Klinefelter, que es otro síndrome también que tiene que ver con los cromosomas. Yo no me acuerdo si son cromosomas sexuales. Y también tiene que ver con el síndrome de Ameiron, se llama Huntington. O sea, tantos síndromes que hay, tantos trastornos que hay ahorita mismo, que podemos tenerlo y lo puede heredar el nuevo descendiente. Entonces le decía también aquí, también hay trastornos que ocurren dentro de los cromosomas sexuales. Le decía que a veces hay individuos que tienen 2 cromosomas X y uno Y. Significa de que ese individuo no es normal ya él tiene un trastorno. ¿Qué pasa con ese individuo? Mire, cuando esos individuos tienen 2 cromosomas X y uno Y, cuando son machos, pues, son machos porque tienen de todas maneras el cromosoma Y, a pesar que tienen 2 cromosomas X, esos individuos ellos van a obtener características de la hembra, parece mentira, como las caderas, se desarrollan las caderas, tienen los órganos genitales reducidos, pequeñitos, se ensancha las piernas, aquí en la parte del hombro, que parece que siempre el hombre tiende a tener los hombros más robustos, pues no se le desarrolla bien, o sea, le puede hasta salir otras características que tiene la mujer. ¿Por qué? Porque hubo un trastorno aquí en los cromosomas sexuales y él obtuvo un cromosoma extra. Todos estos trastornos pasan. Igual también puede pasar en la mujer. En la mujer a veces ocurren ciertos trastornos a nivel genético, a nivel de los genes o a nivel de los cromosomas. Acuérdense que los trastornos pueden ocurrir a nivel de genes o a nivel de los cromosomas. Le decía de los cromosomas ligados al sexo. Acá también le llamamos los genes ligados al sexo. Entonces, ¿dónde se encuentran los genes ligados al sexo? Dentro de los cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, estos cromosomas sexuales, están los genes que regulan para la característica de ese cromosoma X o XY, XX o XY.
eso era lo que yo le decía sobre el patrón de herencia ligada al cromosoma X, ¿verdad? Dice, cuando la pareja dice madre no portadora de los genes ligados al sexo, ella debe tener el cromosoma XX, ¿verdad? Y el padre debe tener XY. Entonces, cuando hay ese cruzamiento entre el macho y la hembra que están aquí, si usted va a obtener XX, va a tener una hija, o sea, va a tener una hembra. XY, macho. XX, hija, hembra, y XY igual hijo. Pero aquí resulta de que hay un trastorno a nivel del gen. ¿A nivel de qué? Del gen X, que es el ligado, que está ligado al sexo, y no el cromosoma. Acuérdense que ahí debería ser el cromosoma Y. Entonces, dice, el ligado al sexo es un gen que se encuentra en un cromosoma sexual. En los seres humanos, el término realmente se refiere a los rasgos que se encuentran influidos por los genes en el cromosoma X. Esto se debe a que el cromosoma X es grande y contiene mucho más genes que el cromosoma Y, que es más pequeño, ¿verdad? Claro que sí, porque el cromosoma X es más grande. Ustedes vieron aquí que el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y. Entonces, cuando el gen del cromosoma X influye mucho en el sexo, significa de que siempre ese padre o ese macho siempre se le va a determinar en el cromosoma X. Y por eso les decía a ustedes, pero por entonces aquí el gen ligado al sexo es un gen, no cromosoma. Acuérdense que acá hablábamos de cromosoma ligado al sexo. Acá hablo de gen. Significa como el cromosoma X es más grande que Y, siempre se va a manifestar en el nuevo descendiente solamente el cromosoma X. Por eso que al final el padre afectado, el padre afectado, el macho, pues en este caso el macho, va a ser siempre afectado y que siempre la descendencia va a tener puro XX. ¿Por qué? Porque el patrón ligado va a estar siempre al cromosoma X y no al cromosoma Y. Entonces, por eso que ustedes ven esas variedades dentro de las parejas. Ustedes van a ver que, bueno, Namao tuvieron 4 hijos y los 4 son mujeres. ¿Por qué? Porque el gen está ligado al sexo X, al sexo, pues, al cromosoma X. Entonces, por eso que todas fueron XX. Entonces, si hubiese sido solamente en este caso, que el cromosoma Y es que donde va a estar ligado al sexo, entonces ustedes van a ver que toda la pareja siempre mira, parece mentira, hay un trastorno allí, pero no sabemos ese trastorno. Dice, pero tuvo 10 hijos y los 10 fueron varones. Dice, porque Dios se lo envió y todo lo demás, sí, está bien, pero resulta que dentro de esa pareja hay un trastorno allí. Y resultó que, bueno, ahí la madre pareciera que no, el gen ligado al sexo, en el Y se manifestó en todos los X que tenía la madre. Y al final todos fueron hijos varones. O todos fueron hijas. Entonces, ahí vemos que, que hay una variación. Entonces, ahí hay un trastorno. ¿Por qué? Porque todo se debió. Si hubo un cruce hubo un cruce entre macho y hembra, yo tengo un 50% de que el hijo que venga va a ser varón y el otro 50% de que sea mujer. ¿Qué significa eso? De que si yo tuviera normal, significa que, bueno, primer hijo es mujer. Ahora viene el segundo hijo. Bueno, voy a buscar el macho. Y el macho, no, que yo lo estoy buscando. Usted no busca nada. Eso lo determina acá el sexo. Lo determinan los genes, lo determinan los cromosomas. Entonces, se manifestó y resulta que es macho. Bueno, significa que mis cromosomas están bien. Los cromosomas aparte sexuales, los cromosomas sexuales. ¿Por qué? Porque tuvo un macho y tuvo una hembra. Significa 50 y 50. Así yo tengo 2 hijos biológicos y esos 2 hijos, uno es macho y la otra es hembra. Uno es niña y otro es niño. Entonces significa de que estamos bien, estamos con los cromosomas se conjugaron bien y al final yo en el primero 10-50% que fue X y ya el segundo doné entonces el Y para que fuera varón. Entonces, por eso es importante conocer todos estos detalles porque usted
usted no le pueden echar cuento y después decir, no, que mire, que esto sucede así, no, porque ya yo lo sé, ya yo lo estudié y ya yo sé que los cromosomas son los que determinan, los cromosomas del par 23 son los que me determinan el sexo dentro de los individuos y que es el hombre que determina el sexo. Pero cuando ocurre un trastorno dentro, como a nivel de los genes o dentro a nivel de cromosomas, ahí sí puede variar la determinación del sexo y ya el hombre no va a ser el que va a determinar el sexo, sino va a ser la mujer, en este caso, porque siempre se va a manifestar el cromosoma X dentro del hombre. Entonces, por eso que es bueno conocer todos estos trastornos que ocurren dentro a nivel cromosómico o dentro a nivel de los genes, porque así yo también puedo saber a qué yo me voy a obtener al final cuando yo quiero tener una pareja y quiero tener hijos. Así mismo pasa con todos los otros trastornos. Los individuos que son con síndrome de Down, ellos no pueden tener descendientes. Ellos son estériles y ellos no pueden tener hijos porque no se lo permite. Hubo una mutación a nivel de cromosómica, una trisomía, en vez de 2 hay 3 cromosomas. Entonces, eh, hay ciertos trastornos que los individuos al final no puedan tener hijos. Y hay varios trastornos a la cual la mujer no puede tener hijos y el varón también. Usted ha escuchado muchas veces dentro de una pareja decir, bueno, pero no quiero tener hijos, no puedo, entonces y me hago toda clase de, de remedio y voy al médico, resulta que todavía sigo siendo infértil y la mujer no sabe si es el hombre, si es la mujer. Hágase un cariotipo para ver qué está pasando dentro a nivel de los cromosomas, a nivel de los genes. Cuando usted se realiza ese examen de cariotipo, entonces yo sí puedo decir, bueno, resulta que el doctor le va a decir, es a nivel cromosómico y no se puede hacer absolutamente nada. Que ahí usted ya sería infértil de por vida. O el hombre es infértil de por vida. Entonces, cuando se hace ese cariotipo, resulta que no es a nivel genético, no sé, es otra cosa que usted no le permite que la mujer tenga hijos. Entonces ya ahí sí vienen otros procedimientos ya eso sabrán los especialistas qué pueden hacer con ellos. Pero si es a nivel genético no puede hacer absolutamente nada. Ahí no se puede hacer nada. Porque ya hay un trastorno a nivel genético y esto parece que no tiene cura. Entonces ahí donde venían lo que le decía yo, las anomalías cromosómicas. Bien, los trastornos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cromosomas, pues puedes ganar o puedes perder, o puede afectarse los cromosomas, puede afectarse los genes. Entonces viene un trastorno. Mire ese síndrome que está ahí, se llama síndrome de Turner. Pues resulta que eso sucede en el cromosoma 45. Mire, 45. Y también dentro de los cromosomas sexuales. Ya no se manifiesta el XY, sino X0. Reducido, el XY se reduce, nada más hay un cromosoma X. Este viene el síndrome de Turner. Vieron que hay tantas cosas que pueden suceder a nivel cromosómico. Y aquí el ejemplo de edad dice que puede afectar tanto autosomas o cualquier cromosoma que no sea sexual o como también cromosomas sexuales. A todos los cromosomas puede pasar aquí lo que se llama las anomalías cromosómicas numéricas o trastornos cromosómicos. Y las personas, ahí le decía, ¿ven? Las personas con síndrome de Down tienen 3 copias de cromosoma 21. O sea que en el cromosoma, este es un cariotipo, lo que usted ve en el cuadrito acá abajo, donde están los cromosomas, es un cariotipo de los cromosomas que están aquí, ¿ve? Y entonces depende aquí que ahí, por eso digo que los cariotipos se hacen para ver cuáles son las anomalías cromosómicas que tiene ese individuo. Que es importante conocerla, porque así usted no pueda que no heredar, que los subdescendientes heredan esas anomalías. Bien, preguntas. No, profe. Bien, viene el taller número 6. Facilito. Ustedes me van a investigar 5 trastornos genéticos. Cualquiera, el que ustedes más deseen.
le van a hacer un resumen para cada uno de ellos y lo van a ilustrar. Claro, cuando usted haga ese resumen, usted va a decir, bueno, este trastorno genético es producido, me tiene que explicar detalladamente dónde ocurre, en qué cromosoma ocurre ese trastorno genético, o si no, a nivel de genes. Porque dentro de los trastornos te va a decir, bueno, el trastorno ya le tengo adelantado, síndrome de Down. Síndrome de Down ocurre en el cromosoma 21. Resulta que en ese cromosoma 21, en vez de ver un par, hay 3 cromosomas. Entonces, permite que los individuos tengan ciertas características. Usted va entonces a anotar todas esas características de ese trastorno. Entonces, lo van a ilustrar. Yo, de esta manera, estén pendiente que voy a colgar esa actividad en la plataforma en una semana, y desde ya le estoy adelantando que hasta aquí, hasta esta clase, viene el parcial. Hicimos parcial con el tema, con la presentación 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces viene este 4, 5 y 6. 4, 5 y 6, entonces usted vaya ya repasando esas copias. De repente, les voy a adelantar, no estudien del módulo, estudien de la diapositiva que yo les estoy brindando ya, y que se le quede algo ahí. Si usted escribió algo, mejor estudien de eso, porque yo por lo general yo extraigo algo del módulo, pero no todo. Y entonces usted va a decir, no, pero estudié del módulo, resulta que en el módulo no dice nada, no, y no encuentro nada, no, ¿para qué? Entonces vas a perder el tiempo para estar estudiando algo en el módulo que yo en realidad no lo voy a tomar en cuenta. Así que bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite, y que pase un buen fin de semana. Cuídense. Igual, profe.